Mi nombre es Raquel Uskaloski Charson. Bienvenidos una vez más a Crónicas Cotidianas, como siempre por tu dial. Hoy es 7 de mayo, un día que respira historias de salud, de emociones, de ciencia y sobre todo, historias de familia, porque hoy se unen tres conmemoraciones que aunque nacieron en lugares distintos, terminaron encontrándose en el mismo hogar. Día Mundial del Asma, Día Mundial de la Salud Mental Materna y el Día de la Radio en Rusia. 3 fechas, 3 miradas y un solo mensaje. Cuidarnos para poder cuidar. Empecemos con el Día Mundial del Asma. El asma es una condición que muchas familias conocen de cerca. A veces llega la madrugada cuando el niño se despierta con el pecho apretado, o cuando una madre escucha ese silbido en la respiración y sabe que debe actuar rápido. Ser mamá o papá de un niño asmático es aprender a leer señales invisibles. El polvo en la alfombra, el cambio de clima, el humo que llega desde la calle. Es llevar un inhalador en la mochila, en el auto o en la carretera. Y aún así, respirar profundo para transmitir calma. Pero también es aprender que el asma no define a nadie, que con cuidado, educación y acompañamiento los chicos pueden correr, jugar, reír, y que la familia entera aprende a respirar mejor, no solo con los pulmones, sino con el corazón. Hablemos del Día Mundial de la Salud Mental Materna. Hoy también es este día, un recordatorio necesario porque la maternidad suele mostrarse como un cuento perfecto, pero la realidad es más compleja, más humana. Hay madres que aman profundamente a sus hijos, pero también sienten miedo, ansiedad, agotamiento. Hay noches sin dormir, días sin pausa, emociones que se acumulan sin permiso. Y es importante decirlo, la salud mental materna es salud familiar. Cuando una madre está sostenida, acompañada, escuchada, toda la casa respira mejor. Y aquí la paternidad tiene un papel fundamental. Un padre presente que pregunta, que escucha, que comparte la carga. No solo ayuda, transforma. Transforma el hogar, transforma la relación, transforma la vida de sus hijos. Porque criar no es una tarea individual, es un acto colectivo, un trabajo en equipo, un puente que se construye entre dos o más personas que deciden acompañarse. Y por último hablemos del Día de la Radio en Rusia. Hoy además celebramos este día, una fecha que recuerda los avances que permitieron que las voces viajaran por el aire. Y qué curioso, la radio, ese invento que nació hace más de un siglo, sigue siendo un puente entre personas, un espacio donde alguien habla y otra persona escucha, donde una voz puede acompañar, informar, consolar, educar, así como en la familia, porque la comunicación es el corazón de cualquier hogar. Una palabra a tiempo puede evitar una crisis de asma. Una conversación sincera puede aliviar la carga emocional de una madre. Un ¿cómo estás? Puede cambiar el día de un padre que también se siente cansado. La radio nos recuerda que la voz tiene poder. Poder para unir, para enseñar, para sanar y otras veces también para separar. Un mensaje para todas las familias. Este 7 de mayo nos enseña una enseñanza profunda. La salud no es solo ausencia de enfermedad. Es respirar juntos, es hablar sin miedo, es acompañar sin juzgar, es construir maternidades y paternidades más humanas, más reales, más compartidas. Que hoy sea un día para mirar a quienes amamos y recordarles que no están solos, que la familia es un equipo, que la radio sigue siendo un abrazo sonoro y que cada respiración, cada palabra y cada gesto cuentan y es muy importante. Ya volvemos con más crónicas cotidianas. Y volvimos con más crónicas cotidianas. Hablemos de criar en el mundo real. Hay días en los que criar se siente como un abrazo y otros en los que se siente como un peso que no sabes dónde apoyar. Hay días en los que descubrís más fuerza, paciencia, luminoso y otros en los que no te reconoces. Hoy vamos a recorrer la crianza desde 3 lugares que nos atraviesan a todos. El cuerpo y la ciencia que explican lo que sentimos cuando creemos que estamos fallando. El bienestar, ese que no aparece en redes pero sostiene la vida cotidiana. La cultura y la sociedad que nos moldean, nos presionan y a veces nos salvan.
Y también vamos a escuchar historias reales de padres que adoptan hermanos para no ser separados, padres que crían en turnos porque la vida no les da otra opción, familias que viven en espacios pequeños y aún así construyen mundos enormes. Hijos que crecen, preguntan, sienten, se frustran, se iluminan. Hoy más que un programa vamos a hacer un viaje hacia adentro. Empecemos por ciencia, cuerpo y crianza. El cuerpo sabe cosas que la mente tarda en entender. Y la ciencia a veces llega para poder poner palabras a los que ya intuimos. El cerebro que se transforma al criar. Cuando nace un hijo, algo en nosotros se reorganiza. La neurociencia lo confirma. Cambian las conexiones neurales. Se activan zonas de empatía, se refuerzan los circuitos de alerta. Pero lo más profundo no es lo que cambia, sino lo que se despierta. Ese radar interno que te hace levantarte antes de que el bebé llore. Ese instinto que no sabías que tenías. Ese amor que no se parece a ningún otro. El sueño infantil, un lenguaje propio. Los bebés no duermen mal. Duermen como su cerebro necesita dormir. Despiertan porque están vivos, porque crecen, porque su sistema nervioso está aprendiendo a regularse. Y vos, que estás agotado, no estás fallando. Estás acompañando un proceso biológico que lleva miles de años. La microbiota y el desarrollo sensorial. La ciencia dice que el intestino es un segundo cerebro. Y en los niños, ese cerebro está en construcción. Por eso rechazan texturas, sabores, temperaturas. Por eso un alimento puede ser un mundo entero. ¿Por qué preguntan tanto? Porque están armando el mapa del universo. Y vos sos su guía, su faro, su referencia. La ciencia no viene a juzgar, viene a aliviar, a decirnos, no estás solo, esto tiene sentido. Hablemos de bienestar y cuidado realista. Hay una frase que escuchamos mucho. Tenés que cuidarte. Pero nadie explica cómo se cuida a alguien que no tiene tiempo ni para respirar. El autocuidado mínimo. A veces autocuidarse es comer algo caliente, terminar una siesta de 10 minutos, cerrar los ojos un rato, decir, no puedo más. El cansancio que no se ve, ese cansancio que no se cura con dormir, ese cansancio que se acumula en los hombros, en la espalda, en la mirada. Ese cansancio que no se dice porque hay que seguir. La culpa por necesitar un rato a solas. La culpa es un fantasma que aparece cuando más agotados estamos. Pero el descanso no es egoísmo, es supervivencia. El autocuidado invisible, ese que nadie aplaude. Delegar, pedir ayuda, bajar expectativas, aceptar que no se puede con todo. A veces cuidarse es simplemente no romperse. Seguida volvemos con más de Crónicas Cotidianas. Lloré sola en el baño, pero seguí con los ojos hinchados y el alma en pausa. Me dio miedo creer lejos de casa, en un país nuevo, sin familia y sin rutina. Aún así te cargué cerquita. Y aunque temblaba por dentro, no solté. No fue fácil, pero Dios, cómo valió cada noche sin dormir, cada duda, cada dolor. Porque cuando te abrazo, todo tiene sentido. Y si la vida me trajera aquí otra vez, lo haría 1000 veces. Amor. Hubo días en que no podía más y aún así te di lo que tenía. Aprendí a ser fuerte sin quererlo, a caminar sola pero siempre contigo en mis brazos. No soy perfecta pero te prometo algo, nunca te faltó amor, ni un solo día. Pero Dios, cómo valió cada noche sin dormir, cada duda, cada dolor. Porque cuando te abrazo, todo tiene sentido. Y si la vida me trajera aquí otra vez, lo haría 1000 veces, amor.
sigamos hablando de criar en el mundo real. Cultura, sociedad y crianza. La forma en la que criamos no nace de cero. Nace de nuestra historia, de nuestra cultura, de lo que vimos, de los que nos dijeron que debía ser. Criar lejos de casa. Hay familias que crían sin abuelos cerca, sin tíos, sin primos, que crían en otro idioma, en otra tierra, en otra lógica, y aún así construyen un hogar. La presión cultural sobre las madres. En algunas culturas la madre debe hacerlo todo, en otras la corresponsabilidad es norma, pero en todas la presión existe. La presión de ser perfecta, de no equivocarse, de no cansarse. La crianza en ciudades versus pueblos. En las ciudades falta tiempo, en los pueblos falta anonimato. Cada lugar tiene su belleza y su dificultad. Hablemos de niños biculturales, niños que hablan dos idiomas, que pertenecen a dos mundos, que pertenecen y crecen con dos identidades y que a veces sienten que no encajan del todo en ninguno. La cultura nos atraviesa, pero también podemos transformarla. Hablemos de historias reales de familias, padres que adoptan hermanos para no separarlos. Hay decisiones que cambian vidas. Y hay familias que deciden adoptar grupos de hermanos para evitar que sean separados. Es un acto de amor inmenso, pero también un salto al vacío. Más gastos, más emociones, más historias que acompañar, más heridas que sanar. Padres que crían en turnos porque trabajan en horarios opuestos. Hay hogares donde la crianza es un revelo. Uno entra cuando el otro sale. Se cruzan en la puerta, se dejan notas, se reparten tareas sin verse. Es una coreografía silenciosa, una danza de supervivencia. Hablemos de las familias que viven en espacios pequeños. Criar en pocos metros cuadrados es un arte, es creatividad pura, es convertir un rincón en el mundo, es aprender que el espacio no define la infancia, la presencia sí. Vamos a hablar de otros temas en los cuales están involucrados nuestros hijos. El valor del aburrimiento. El aburrimiento no es enemigo, es el motor de creatividad, es el espacio donde nacen mundos imaginarios. La tolerancia a la frustración. La frustración no se evita, se acompaña, se nombra, se abraza. Niños que son altamente sensibles, no son exagerados, no son dramáticos, son intensos, profundos, perceptivos. La presión escolar. Los chicos necesitan aprender, pero también necesitan jugar, descansar, respirar. Pantallas y emociones. Las pantallas no son el enemigo. El problema es el desequilibrio, y es cuando reemplazan al vínculo. Organización y vida cotidiana. Rutinas que sostienen. No son rígidas, son guías, son mapas para días caóticos. El desorden funcional. Una casa con niños no es un museo, es un organismo vivo. Menú simple. La comida no tiene que ser perfecta, tiene que ser posible. Salir a tiempo por la mañana a veces se logra, a veces no, y está bien. Criar es un acto de amor, pero también es un acto de resistencia, de paciencia, de entrega y de humanidad. Ya volvemos con más de Crónicas Cotidianas. Sí. Y volvemos con Crónicas Cotidianas. Ahora vamos a hablar de barrios que cuentan historias. Hoy seguimos recorriendo Jerusalén desde adentro, desde sus barrios, desde la vida cotidiana, donde el judaísmo se practica, se respira y se hereda. 7 barrios elegimos hoy, 7 maneras de identidad judía. Empecemos por Sanedria, tradición que respira en cada esquina. En Sanedria la vida gira alrededor de la Torá. Es un barrio jaredí donde la maternidad es un proyecto comunitario. Familias numerosas, cochecitos por todas partes, redes de apoyo que funcionan casi sin necesidad de coordinación. Las sinagogas en el corazón del barrio. Y el histórico cementerio de Sanedria recuerda que la historia judía no es un concepto, es una presencia. Hablemos de Catamón, judaísmo moderno y vida de barrio. Este barrio es el equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Familias de Atilumí, cafés llenos, parques donde conviven cochecitos y laptops. El judaísmo aquí se vive con apertura, estudio, trabajo, comunidad. El Parque San Simón es el punto de encuentro donde los chicos corren libres mientras los adultos conversan sobre la parashá o sobre la vida.
En Vaca, cosmopolita, cálido y diverso. Es un mosaico judío, seculares, religiosos modernos, inmigrantes de medio mundo. La vida judía se expresa en plural: sinagogas ortodoxas, conservadoras, reformistas, minyanim alternativos. La maternidad tiene acentos distintos: inglés, francés, hebreo. En Emet Refaí, en la avenida principal, es un desfile de cafés, librería y conversaciones en 1000 idiomas. Vamos a Talpiot. Historias, creatividad y vida cotidiana. Este barrio nació como refugio de artistas y escritores. Hoy combina vida familiar, comercio y cultura. El judaísmo se vive sin rigidez. Familias tradicionales, seculares y religiosas comparten parques y escuelas. El complejo de la First Estación es un imán para quienes buscan música, gastronomía y un ambiente relajado. En Rejavia tenemos la elegancia, intelecto y judaísmo tranquilo. Es uno de los barrios más emblemáticos de Jerusalén. Fundado en los años 20 por intelectuales y líderes del Yishuv. Conserva un aire europeo con calles arboladas, edificios bajos y jardines cuidados. Aquí el judaísmo se vive de forma serena y reflexiva. No es un barrio ultraortodoxo, ni particularmente religioso, pero sí profundamente judío en su identidad cultural. Las sinagogas son diversas, desde ortodoxas modernas hasta comunidades más abiertas. La maternidad en este barrio tiene un ritmo propio. Parques llenos de cochecitos, familias jóvenes que valoran la educación, la cultura y la vida comunitaria. El parque Gan Rejavia es un punto de encuentro natural y la cercanía con instituciones como la Biblioteca Nacional y el Museo de Israel le da al barrio un aire intelectual único. Rejavia es un lugar donde la tradición y la modernidad se dan la mano sin esfuerzo. Gival Shemuel, juventud, estudio y vida religiosa moderna. Vibra con energía juvenil. Estudiantes religiosos modernos, minyanim espontáneos. Cenas de Shabbat multitudinarias. La maternidad aparece menos, pero cuando lo hace, se sostienen redes de amigos, vecinos y comunidades universitarias. Kiryat Moshe, el corazón del estudio religioso sionista. Este es un barrio de estudio, yeshivot, sinagogas, debates en las esquinas. La maternidad se vive con calidez, familias jóvenes, parques llenos, vida comunitaria intensa. Es un barrio donde la Torá y la vida cotidiana se entrelazan sin esfuerzo. Sanedria, Katamon, Vacas, Talpiot, Rejavia, Gival Shemuel y Kiryat Moshe. 7 barrios, 7 formas de vivir judaísmo, 7 maneras de criar hijos, de construir comunidad, de escribir la historia cotidiana de Jerusalén. Porque Jerusalén no es un destino, es un hogar. Enseguida volvemos con más crónicas cotidianas. Para cerrar este día, hablemos de las primeras veces que nadie olvida. Hoy quiero que nos detengamos solo un momento, en medio del ruido, del cansancio, de las rutinas que a veces nos arrastran. Quiero que hagas una pausa para mirar hacia atrás, para recordar, para sentir. Porque hay momentos en la vida que no se repiten, momentos que llegan una sola vez pero se quedan para siempre. Momentos que te cambian, que te moldean, que te revelan quién eres ahora. Hoy vamos a caminar por las primeras veces, las tuyas, las de tus hijos, las que te hicieron reír, llorar, dudar, crecer, las que te hicieron descubrir que la maternidad y la paternidad no son un destino, sino un viaje. Empecemos por la primera vez que entendiste que ya no eras solo tú. Hay una primera vez que no tiene foto, no tiene testimonio, no tiene aplausos. Es la primera vez en la que te das cuenta que tu vida ya no gira alrededor de vos. Que hay un pequeño ser, o la idea de ese ser, que empieza a ocupar un espacio que no sabías que existía. Puede ser un latido en una pantalla, puede ser una llamada que cambia tu historia, puede ser una decisión tomada con el corazón en la garganta, puede ser un sueño que se vuelve real. Esa primera vez que te abre un mundo nuevo, un mundo donde el amor y el miedo caminan juntos, un mundo donde descubrís que eres capaz de cosas que nunca imaginaste. La primera vez que el miedo te abrazó,
Ser madre o ser padre es amar con una intensidad que asusta. Y ese amor trae consigo un miedo que no conocías. La primera vez que lo tuviste en brazos y pensaste, ¿y si no sé hacerlo? La primera vez que lo viste vulnerable y sentiste que el mundo era demasiado grande. Esa primera vez que te quedaste despierto no por el llanto, sino por la preocupación. La primera vez que entendiste que protegerlo sería tu instinto más fuerte. Ese miedo no te hace débil, te hace consciente, responsable y humano. La primera vez que te rompiste un poco. Hay primeras veces que duelen, que no se cuentan, que no se publican. La primera vez que perdiste la paciencia. La primera vez que dijiste algo que no querías decir. La primera vez que te encerraste en el baño para llorar en silencio. Esa primera vez que te sentiste insuficiente, que pensaste que estaba fallando. Pero ahí en ese quiebre también nació algo nuevo. La capacidad de pedir perdón. La capacidad de empezar de nuevo. La capacidad de entender que no se trata de perfección. Se trata de presencia. La primera vez que tu hijo dijo mamá o papá. Hay momentos en la vida que no necesitan foto, ni video, ni testigos. Momentos que se quedan grabados en un lugar del alma donde no llega el tiempo. Uno de esos momentos es la primera vez que tu hijo dijo mamá o papá. No importa si fue claro o torcido, si sonó como una sílaba perdida o como un murmullo tímido. No importa si lo dijo mirando tu cara, tu sombra o el techo. No importa si estabas preparado o si te tomó por sorpresa. Lo que importa es que lo que pasó dentro de vos. Ese segundo en el que el mundo se detuvo. Ese instante en el que sentiste que todo lo que habías hecho, las noches sin dormir, los miedos, las dudas, el cansancio, de pronto tenía sentido. Ese momento en el que una palabra tan pequeña te sostuvo como si fuera un abrazo. Porque cuando un hijo dice mamá o papá por primera vez, no está solo nombrando, está reconociendo, está eligiendo, está diciendo, sé quién sos para mí. ¿Y tú? Tú te rompes un poquito por dentro, pero es una ruptura hermosa, luminosa, necesaria. Es el corazón abriéndose para hacer espacio a un amor que no sabías que podía crecer más. Esa primera vez no se olvida nunca. La primera vez que la risa te salvó, porque la crianza también tiene luz, tiene magia, tiene momentos que te rescatan, incluso en los días más pesados. La primera carcajada que te hizo olvidar el cansancio. La primera vez que dijo tu nombre. La primera vez que te abrazó fuerte sin motivo. La primera vez que imitó tu gesto y te viste reflejado en un espejo pequeño y honesto. La primera vez que te sorprendió diciendo frases que juraste que nunca dirías. La primera vez que te reíste de ti mismo. La primera vez que entendiste que la felicidad puede ser tan simple como un dibujo torcido, un beso pegajoso o un te quiero susurrando antes de dormir. La primera vez que tu hijo se puso de pie. Y luego esta otra primera vez, esa que llega sin aviso, sin preparación, sin manual. La primera vez que tu hijo se paró. Tal vez fue agarrándose de un mueble. Tal vez fue tambaleando como si el suelo fuera un barco. Tal vez fue con una sonrisa de triunfo o con un susto que terminó en caída. Pero vos estabas ahí. Quizás un metro, un paso, mirando de reojo sin querer intervenir. Y viste cómo ese pequeño cuerpo que antes solo dormía, comía y lloraba, de pronto se levantaba contra el mundo. Ese instante es más que un logro motor, es un símbolo, es el primer acto de independencia, es el primer yo puedo, el primer desafío a la gravedad y a tus miedos. Porque cuando un hijo se para, por primera vez tú también te paras por dentro, te paras frente a la idea que va a crecer, a la certeza que no podrás detener al tiempo. Te paras frente a la emoción de verlo avanzar y el dolor suave de saber que cada paso lo aleja un poco de tus brazos. Pero así es la vida, así es el amor, así es crecer. La primera vez que te miró como si fueras un mundo. Hay miradas que no se olvidan, miradas que no necesitan palabras, que te atraviesan y te dejan distinto. La primera vez que tu hijo te miró como si fueras un mundo, esa es una de ellas. No fue una mirada cualquiera, fue una mirada larga, profunda, limpia, una mirada que decía sin decir, ahí estás, te reconozco, te necesito, confío en vos. En ese instante entendiste algo que te cambia
Y nadie te explica que para ese pequeño ser, vos sos su hogar. Eres su refugio, su seguridad, la respuesta a un universo que todavía no entiende. Esa mirada te acomoda el alma, te ordena prioridades, te recuerda quién sos, quién eres, parece ser para él. La primera vez que te miró así, el mundo se hizo pequeño, pequeño y perfecto, pequeño y suficiente. La primera vez que soltaste y te dolió. Crecer es soltar, y soltar es un acto de amor que a veces duele más de lo que imaginamos. La primera vez que lo dejaste en el jardín y te quedaste mirando la puerta cerrarse. La primera vez que durmió en su cama. La primera vez que dijo yo puedo solo. La primera vez que no te buscó para resolver algo. Y vos sonreíste, porque así debe ser. Pero por dentro algo se movió, algo se aflojó, se abrió. Soltar no es perder, es acompañar desde otro lugar. Soltar es confiar. La primera vez que te viste capaz. Hay un día, no sabemos cuándo, en el que te mirás al espejo y te decís, lo estoy logrando, no perfecto, no sin errores, pero con amor, con intención, con entrega. La primera vez que te viste fuerte, que te perdonaste, que entendiste que tus hijos no necesitan un padre o una madre perfecta. Solo te necesitan a vos, con tus luces, tus sombras, tu humanidad. Las primeras veces que vienen después, porque las primeras veces no se acaban cuando los hijos crecen, siguen, siempre siguen. La primera vez que te pidió un consejo serio, te habló de sus miedos, te vio cansado y te dijo descansa. La primera vez que te abrazó como adulto, pero con el mismo amor de siempre. La maternidad y la paternidad son una colección infinita de primeras veces y un álbum que nunca termina, un viaje que no deja de sorprender. Hoy quiero que te quedes con esto. Cada primera vez, la dulce, la dura, la caótica, la luminosa, te está construyendo, te está enseñando, te está recordando que estás haciendo un trabajo inmenso, un trabajo que no siempre se ve pero que siempre importa. No estás solo en este camino, no estás fallando, no estás improvisando más que el resto. Estás aprendiendo, estás amando. Gracias por cada primera vez, por cada paso y por estar. Nos reencontramos el próximo jueves acá en Tu Dial con Crónicas Cotidianas. Mi nombre es Raquel Uskaloski-Charzo. Muy buenas noches para todos. Oyentes de Tu Dial. La periodista Rachel Uskalovsky-Charlson está más cerca de ti que nunca. ¿Quieres comunicarte directamente con ella? Comunícate por WhatsApp al número +972 557710083. Desde Jerusalén, Israel. Una voz que informa, conecta y acompaña. Rachel Uskalovsky-Charlson, en Tu Dial.